Entonces vamos a ver este algoritmo para poder recuperar la solución y y que sea en memoria lineal, en espacio lineal. Y bueno, fue un paper, ya está súper viejito, del 75. Ahí ni yo había nacido, o sea, entonces pues ya es Hirschberg, ¿no? De Princeton. Y pues está muy padre, ¿no? Y bueno, y aquí lo interesante también es que es una combinación de programación dinámica con divide y vencerás. O sea, no, o sea, aunque está interesante, son dos técnicas que ya conocemos o ya empezamos a ver, y pues va a ser una combinación de las dos. Y bueno, entonces lo primero es que ya más o menos como hemos estado viendo esta matriz, pero podemos todavía seguir más la analogía, y va a ser interesante ver pues ver como que todavía una representación extra que ya la hemos tenido, pero no de manera explícita, sino como una implícita en el problema. Y vamos a ver esta matriz de subproblemas como un grafo, que debería de hablar más de eso. O sea, todo en programación dinámica, la relación que hay entre los subproblemas se puede ver como un grafo, un DAG, como un grafo dirigido acíclico. Y siempre existe ese grafo, y cuando hemos dicho que yo quiero calcular este valor y de qué valores dependo, y ven que analizamos ahorita que estos tres eran los que dependíamos, pero también lo hemos hecho para otros problemas, ¿no? Entonces, así de los subproblemas de los que depende para calcular su valor, pues eso se le conoce como un DAG, o sea, cuando cada subproblema representa un nodo, y los problemas de los que depende pues, son aristas en ese contexto, ¿no? Pero para aquí, para este problema ahorita, pues va a ser muy útil. Entonces vamos a hacer el DAG de estos subproblemas, pero ahora aquí también, aparte de que está el DAG de que cada problema, de qué otros problemas depende, vamos a darle peso a la arista, que va a depender del costo que vamos a pagar, ya sea, por ejemplo, aquí pagamos delta porque cuando estamos aquí en IJ, el problema que está aquí arriba es cuando estamos reduciendo J, ¿no? O sea, es cuando estamos diciendo que J no está machado, diré que sí, bueno, que J no está machado, entonces por eso estamos pagando el delta, y vamos a ver para x y menos 1, de hecho ahí es el que no está machado, ¿no? El de los x. Y aquí también cuando no está machado, y cuando sí los macheamos, entonces estamos pagando el costo de machar x y xj. Entonces aquí nada más las aristas lo que van a tener van a ser pues los pesos que corresponden a ese pequeño costo de la función de distancia de edición que queremos minimizar, y ya después aquí cuando mandamos a llamar a los posibles subproblemas que tenemos que resolver. O sea, no hemos hecho aquí nada más, o sea, porque es algo que ya habíamos visto en la diapositiva pasada. Nada más ahorita aquí le estamos llamando como un grafo, y estamos diciendo que los nodos pues representan a los subproblemas, y el peso de las aristas pues representa el pago, el costo de resolver, o sea, el costo de resolver este problema va a ser el costo de resolver el problema del que depende más el costo de la arista, ¿no? O sea, es lo que tenemos hasta ahora. Pero ahora, si ahora con estos pesos y este grafo, lo que podemos ver es que si llamamos a f de i, j como el camino más corto que hay desde el nodo 0,0 hasta el nodo i, j, que representa el problema i, j, entonces ese peso del camino más corto también va a representar al valor óptimo de la solución que queremos, o sea, va a representar a la distancia más pequeña. Y pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí cuando estamos en este nodo, pues lo que queremos hacer es calculamos el mínimo entre más la solución del óptimo de acá, más la solución, más la solución. Entonces, si el que fue más corto fue el de esta línea, pues entonces es el problema que vamos a llamar, y a su vez va a depender, que ahorita se va a formalizar. Entonces, lo que planteamos así como lema es que de hecho sí coinciden, o sea, el camino más corto en este grafo para ir de un nodo a otro va a coincidir con el valor de la solución, óptima para llegar a ese problema. Y también, como muchas cosas lo hemos visto, se puede hacer con inducción. O sea, vamos a esta demostración aquí rápidamente, se puede ver con inducción matemática, como muchas demostraciones que de nuevo se hacen en algoritmos que resultan de programación dinámica. Entonces aquí vamos a hacer inducción,
en la suma de I más J y vamos a hacer inducción fuerte. Entonces vamos a hacer inducción fuerte y vamos a decir que esto se cumple para I, o sea, tenemos que demostrar que si se cumple para valores menores de I más J, entonces eso se va a cumplir, eso implica que se cumple para I más J, ¿no? Entonces, primero el caso base, pues f de 0, 0, pues como no hay ningún camino para llegar al mismo, pues es 0, 0, y si la alineación de dos cadenas de ninguna longitud, pues ahí no se paga gap ni se paga nada, ¿no? Entonces eso es 0 y pues está bien. Ahora vamos a hacer la hipótesis de inducción, o sea, vamos a ver si asumimos que es verdad para todo I', J', tal que su suma es menor que la suma actual de I, J, vamos a ver si podemos demostrar que pues sí se cumple, que el camino más corto corresponde al óptimo. Pero pues aquí con esto podemos usar la recurrencia, o sea, nosotros ya sabemos la estructura del óptimo porque fue como definimos el algoritmo que ya tenemos hasta ahora. Entonces, por el algoritmo que tenemos hasta ahora, bueno, también tenemos estas tres cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, el camino más corto para llegar de I a J, como para llegar a I a J, si nos vemos en este grafo, nada más hay tres grafos, tres aristas por donde pueden llegar caminos a I, J en este grafo dirigido, ¿no? O sea, para llegar a este I, J tenemos que llegar a fuerzas por este nodo o por este otro nodo, ¿no? O sea, no hay otra forma de llegar a ese grafo. O sea, si nos pasamos aquí ya no podemos regresar. Entonces, por eso es que para especificar el camino más corto de I a J, pues tenemos que ver pues, el camino, o sea, la forma más corta de llegar a I menos 1, J menos 1, más ahora la arista que es para llegar ya a I, J, ahora el camino más corto para llegar al nodo de arriba J, más el delta, y lo mismo para el otro delta. Entonces es así como podríamos definir el camino más corto para llegar a I, J, porque tiene que pasar por alguno de estos nodos, ¿no? Entonces por eso es el camino, y la forma más corta de llegar aquí o acá, y después llegar a este nodo. Esto en particular porque este grafo es dirigido a cíclico, ¿no? Tendríamos que tener cuidado, y de hecho todos los pesos son positivos, ¿no? Habría que tener cuidado si no se dan esas circunstancias. Pero bueno, ahora por hipótesis de inducción, ¿qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos con respecto a estas f's? Como aquí es I menos 1, J menos 1, entonces su suma definitivamente es menor que I más J, ¿no? Entonces aquí se cumple la hipótesis de inducción, y pues esto nos da que entonces esto corresponde al óptimo para I menos 1, J menos 1, y lo mismo para estas otras dos, también su suma de I menos 1, J, pues es I más J menos 1, y también I, J menos 1, entonces todos los tres son menores que I más J. Entonces para los tres se cumple la hipótesis de inducción y pues nos da el valor óptimo. Pero aquí, ¿qué es lo que identificamos? Pues identificamos lo que les decía de la estructura óptima, ¿no? Esto también era igual al óptimo de I, del óptimo de I, J, ¿no? Como ya lo habíamos hecho. Entonces también era o sea, como que era claro por lo mismo cómo vamos calculando esto. Pero bueno, entonces ahora ya sabemos que en este grafo, como está definido los pesos de las aristas, el camino más corto de la posición 0,0 a cualquiera I, J corresponde también al valor óptimo del alineamiento que pudiéramos buscar, ¿no? Entonces eso es lo primero. Entonces ahora vamos a hacer otra cosa, bueno, son varias cosas, estoy siguiendo nada más las diapositivas. Entonces esto ya es lo que definimos, esto ya lo verificamos, y luego algo que también vimos ahorita es que pues entonces nosotros podemos calcular esta función, o sea, podemos encontrar el camino más corto para todos estos renglones en tiempo mn y en espacio m más n, en espacio lineal. Y eso sí, ¿por qué es cierto? Porque de hecho lo acabamos de ver, ¿no? Fue lo que dijimos, el argumento que dijimos de que no era necesario almacenarlo todo para calcular nada más el valor de la solución óptima. Entonces, para calcular todos los valores de este renglón, pues nada más necesitamos, de esta columna, perdón, nada más necesitamos los valores de la columna anterior. Entonces, con el algoritmo que ya habíamos visto,
pues podemos calcular todos los valores de esta columna. Y podemos calcularlos nada más guardando la columna anterior que teníamos, no guardar todo desde el inicio. Entonces esto se puede hacer en m por n y en m más n. Entonces hasta ahí todo va bien, y de hecho hasta aquí ya viene una forma de hacerlo, ¿no? O sea, si se fijan, no se guarda, siempre se utiliza este arreglo que nada más el segundo índice nada más va a valer entre 0 y 1, nada más para guardar la columna anterior y la columna actual. Y no es un arreglo donde el segundo índice siempre, o sea, que vaya sobre todos los valores que se pudiera tomar, ¿no? Siempre es o 0 o 1. Entonces nada más es una forma ya hasta aquí en explícita de que sí podemos calcular todos los valores para una columna dada de la solución óptima, ¿no? Hasta esa columna. Entonces, ahora lo siguiente que también está interesante es que, pues como hicimos nuestro argumento de programación, de programación dinámica, pues lo hicimos con respecto a la última letra de las secuencias de palabras, ¿no? Me voy a regresar aquí un poco. O sea, lo hicimos si estaba alineado las últimas letras de las dos palabras. Pero de hecho también lo podríamos haber hecho al revés, ¿no? O sea, lo podríamos haber hecho de que si estaban alineadas las primeras dos letras de ambas palabras y hacer un algoritmo pues similar. O sea, como que no hay una preferencia una sobre la otra, más que ya como que nos hemos acostumbrado a ir hacia el final, porque hay veces que sí es necesario que se hace aquí. Pero en ese otro sentido podría ser la solución exactamente igual, pero hacia la otra dirección. Entonces lo que dice es más o menos lo que vamos a hacer aquí, pero sí no sé si estén de acuerdo en ese punto. O sea, que todo lo que hicimos lo pudimos haber hecho, o sea, planteado esta recurrencia como decir, vamos a particionar de nuevo los espacios de soluciones con respecto a si el primer elemento, o sea, el X1 y el Y1 están mapeados o no. Entonces, si están mapeados, pues ya pagamos el costo de mapearlos, y ahora entonces vamos a tratar de buscar la solución de X2 a XM y de Y2 a YN. O si no están mapeados, entonces uno va a hacer sí desde X1 hasta y así. Entonces eso también es una forma correcta de hacerlo. Y si hacemos esa forma, pues nada más es lo mismo, pero que nos queda al revés. O sea, ahora el problema 0,0 pues va a depender de los anteriores, y también dependiendo en esta si es que sí estaba macheado un elemento o no, o sea, los primeros elementos o no de la solución. Y entonces pues resulta que o sea, si ahora decimos que G, J sea el camino más corto, bueno, que ahí es o sea, eso fue lo que mencioné, pero aquí lo que están mencionando también es a lo que vamos y es diferente, ¿no? Ahora lo que quisiéramos calcular es esta función G, J, que va a ser el camino más corto, pero para ir de un nodo I, J a M, N. Y eso en el grafo original, o sea, eso en el grafo original de los problemas. O sea, ahora lo que tenemos aquí es esta columna, o sea, es este grafo que tenemos. Y ahora si nos paramos en cualquier punto, o sea, si nos paramos en cualquier punto, lo que quiero ahora, si ya dado que estoy en este punto, ¿cuál es el camino más corto de este punto hasta el final? O sea, ya quiero ver cuál es el camino más corto de una posición I, J hasta la M, N. O sea, ¿cómo puedo calcular ahora ese camino más corto? Y está ligeramente, como que parece que no está dentro de la estructura de programación dinámica que ya tenemos, porque lo que tenemos es calcular I, J, pero en términos de los anteriores, ¿no? O sea, lo que tenemos que calcular es en términos de los problemas que se dan anterior a ese. Pero ahorita va a ser, para esta solución es importante también ver cuál es el camino más corto de este punto al punto final. Y ahorita vemos por qué. Pero bueno, pues resulta que si lo que queremos calcular es eso, es el camino más corto que va de I, J, lo podemos calcular buscando el camino más corto que se haría desde M, N hasta el punto I, J, pero para este problema que está al revés, o sea, para este problema donde lo hubiéramos hecho en el orden reverso, ¿no? Que también es resolver el problema de programación dinámica, pero como si lo hubiéramos hecho en un orden distinto.
Entonces esto lo que quiere decir es que si calculo el camino más corto de mn a un i, j, pero invirtiendo el orden de las aristas, o sea, la dirección de las aristas, pues entonces eso también va a coincidir al problema de programación dinámica que lo hubiéramos establecido al revés. Pero no sé si ahí tengan una duda hasta ese punto. Está muy chiquito eso. Entonces tenemos aquí el nodo del problema 0,0, este corresponde al 0,0, y por aquí vamos a tener pues un i, j, y por aquí tenemos al m, n, ¿no? Entonces lo primero que ahorita calculamos y dijimos que con el algoritmo de programación dinámica que ya teníamos podíamos calcular, es que calculamos los valores para toda una columna. ¿Y qué son los valores para toda la columna? O sea, el camino más corto que hay para ir de 0,0 hasta este nodo i, j, ¿no? Y eso lo podemos calcular para todos los nodos que están aquí. O sea, todos podemos calcular el valor del camino más corto que tenemos para llegar a todos los elementos de esta columna. Y eso lo podíamos hacer porque como es equivalente el camino más corto y el óptimo en este alineamiento de edición, pues entonces calculando el algoritmo de edición que ya teníamos anteriormente, nada más guardando la memoria de la columna pasada, pues podemos calcular este valor, ¿no? Nada más los vamos actualizando los valores. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora lo que sigue es que también va a ser importante calcular ahora el camino más corto que va de los nodos de esta columna para un i, j al nodo final, bueno, hasta el nodo m, n. O sea, como que también quisiéramos calcular y eso para todos lo vamos a querer calcular para todos los elementos también de esa columna. Ahora ya definimos qué es lo que queremos calcular. O sea, quiero calcular el camino más corto de llegar de este nodo i, j al nodo m, n en el mismo grafo que ya teníamos originalmente. Pero ahora, ¿cómo lo calculo? O sea, ¿cómo calculo ese valor? Entonces, el argumento es que con programación, o sea, quisiera hacerlo como programación dinámica, como lo hice para estos azules, pero ahora para calcularlo para los rojos, o sea, el camino más corto que hay ahora hacia el m, n, pero eso, ¿cómo lo hago? Ya la forma en que estoy diciendo que se puede hacer eso es de la siguiente forma, o sea, es decir, ahora vamos a invertir la dirección de las aristas de este grafo y vamos a calcular el camino más corto que hay de mn a cada uno de esos elementos que están en esa columna. O sea, también pues guardando nada más la columna anterior a llegar a ese elemento. Pero también lo que estoy diciendo es que esto, o sea, calcular el camino más corto de mn a los elementos de esta columna, también sería lo equivalente a que hubiéramos hecho al revés el proceso de programación dinámica, donde hubiéramos primero empezado en ver si alineábamos el 1,1 o no, y así sucesivamente, se nos hubieran quedado las líneas al revés. Pero de nuevo, todo eso, ¿a qué vamos? A que también hacer este cálculo para el camino más corto que hay de los de esta columna hacia hasta el final, también se puede calcular en tiempo mn y lineal también en memoria. O sea, nada más es hacer dos veces el proceso, uno para los caminos más cortos hasta la columna C y otro los caminos más cortos que van de la columna C al m, n. Pero ahora, ¿cómo es ese i, j? A eso vamos, y hasta si quieres de una vez ahorita lo podemos hablar por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Entonces estamos haciendo todo esto y ya voy a dar como que la intuición de la solución, porque también como ya definimos en el lema anterior, entonces quedamos que i, j
el camino más corto I, J correspondía con el óptimo de I, J. Entonces también el camino más corto a M, N va a corresponder a pues al valor óptimo de M, N. Entonces ahora aquí, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿por qué estoy calculando estos de la mitad? Porque una forma de calcular el camino más corto a M, N, utilizando esta columna de la mitad, ¿cuál va a ser? O sea, va a ser, como todos los caminos tienen que pasar por esta columna, o sea, cualquier camino que vaya de 0,0 a M, N tiene que pasar por esa columna, ¿no? O sea, porque nada más, o sea, es como que esa columna divide al 0,0 y al M, N. Entonces todos los caminos tienen que pasar por allí. Entonces ahora, ¿cuál es el más corto? Entonces para ver cuál es el camino más corto, pues tendríamos que sumar el camino más corto para llegar de 0,0 a I, J, más luego el camino más corto para llegar de I, J a M más N, y eso lo comparamos para todos los nodos que están aquí en la columna. Entonces la suma de esos dos caminos, que sea la más chiquita, es la que corresponde al camino más corto para llegar de 0,0 a M, N, ¿no? Entonces con eso se puede saber, o sea, digamos, con esta forma se puede saber pues cuál es el nodo por donde pasa el camino que va de 0,0 a M, N, el camino más corto que va de 0,n a N más N. O sea, si este es el camino, por ejemplo, que minimiza la suma de los dos caminos de más sobre todos los posibles nodos, pues sí es el más corto, ¿no? Eso sí queda claro. O sea, no puede haber otro camino más corto, porque si decimos, digamos, por contradicción, que hay otro camino más corto que no pasa por este nodo, entonces ese camino más corto va a tener que pasar por alguno de los otros nodos de esta columna y por esta columna, pero ya vimos que esta suma era más grande que la de aquí, por eso dijimos que era el camino más corto. Y no puede haber que este no sea el correcto, porque si aquí sustituimos por uno más grande que sea que llegue aquí, pues ya también está incrementando el valor del camino. Entonces, con esa forma podemos identificar al nodo de la mitad en este grafo, que por donde pasa el camino más corto. Y ahora, ¿por qué eso es útil? Porque ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si en estos grafos me dicen los nodos por los que va pasando el camino más corto? O sea, si yo pido que me den el camino más corto que va de 0,0 a M, N, y ya me lo da, ¿no? Supongamos que me lo da un oráculo. O sea, ya este camino más corto, pues sí pasaba por ese I, J, y ya después se venía por acá, ¿no? Ahora, si yo tengo ya este camino por donde pasa, o sea, el camino que va de 0 a 0 a M, N, que es el más corto, la aseveración que digo y por la que estamos haciendo todo esto es que de aquí puedo recuperar el matching. ¿Cómo puedo recuperar ese matching? Por ejemplo, aquí ¿qué matching representa? Por ejemplo, aquí que me moví de 0,0 a Y1, esto lo que implica es que X1 no va a estar mapeado, ¿no? O sea, eso es lo que implica. De hecho, aquí estoy pagando un gap, pero el gap que estoy pagando aquí es por decir que el X1 no estaba mapeado, ¿no? Entonces aquí lo que quiere decir es que ya X1 no está mapeado. Ahora aquí que me vaya en una diagonal, en esta diagonal, ¿qué quiere decir? No, de hecho está al revés. Aquí esto quiere decir que Y1 no está mapeado, ¿no? Pero aquí en esta diagonal, ¿qué quiere decir? Que sí está mapeado Y2 con X1, ¿no? Entonces aquí siempre cuando tomamos diagonales es cuando estamos estableciendo un mapeo. Entonces aquí estamos mapeando a Y2 con Y1. Y de aquí, si de nuevo nos movemos en esta dirección, pues de nuevo estamos diciendo, o sea, si nos movemos en la dirección de los Y's, pues estamos diciendo que no está mapeado el siguiente símbolo. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que no está mapeado Y3. Entonces Y3 no está mapeado. Pero aquí de nuevo que se va diagonal, pues va a querer decir que sí está mapeado Y4 con X2, ¿no?
Y aquí en esta otra diagonal ahora quiere decir que está mapeado Y5 con X3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí lo importante es que si tuviéramos este camino, o sea, si alguien nos diera del camino por donde pasa, el camino más corto que conecta 0,0 y m,n, pues así podemos construir la solución, que es lo que estamos buscando. Entonces ahora en esta parte que teníamos aquí, primero si aquí yo puedo definir, o sea, aquí lo que he hecho, o sea, te he pagado O de m por n para calcular los azules, o sea, para calcular el camino más corto para todos los nodos que están en una columna, en la columna del medio de este grafo de subproblemas que tengo. Y para eso ocupé dos arreglos, ¿no? Ocupé de memoria m más n. Pero ahora también para hacerlo similar, pero para el lado contrario, ahora para ver el camino más corto de estos hacia el final, también voy a pagar de memoria de cómputo mn. Y de hecho ahí es más o menos con cuidado porque sería mn entre 2, pero bueno, en la notación asintótica sigue siendo mn. Y luego también memoria lineal, m más n. Entonces en tiempo mn y memoria m más n, yo puedo ver el nodo, o sea, puedo conocer el nodo de en medio por el que pasa el camino más corto, o uno de los caminos más cortos en caso de que haya empate. Entonces, pero nada más tengo ¿no? Todavía me falta todo lo demás. Pero ahora qué puedo hacer, o sea, digamos que esto lo hago así y ya puedo identificar que este nodo es por el que pasa el camino más corto. Entonces, digamos, o sea, lo que llevamos hasta ahora es que aquí tenemos el 0,0 y por aquí ya identificamos el I,J, que es por donde pasa el camino más corto, y aquí tenemos mn. Entonces ya sabemos que este es por el que pasa el camino más corto. Pero todavía me falta todo lo demás del camino, ¿no? Pero eso ¿cómo lo puedo calcular? Entonces ahora es donde vamos a hacer la divide y vencerás, o sea, vamos a hacer la recurrencia. Aquí estamos particionando a la mitad, pero ya cuando lo particiono a la mitad, yo ya sé cuál de la mitad es por donde va a pasar el camino más corto. Entonces ahora puedo mandar a llamar al subproblema que consiste de encontrar el camino más corto hasta este punto, o sea, de encontrar los nodos que están en el camino más corto para este problema y también para el problema que va por acá. Entonces digamos que este algoritmo pues va a producir este nodo y luego va a mandar a llamar de manera recursiva, ahora que me den los nodos que para llegar al camino más corto de I,J del 0,0. Entonces este va a hacer lo mismo, o sea, va de nuevo a particionar aquí a la mitad, va a calcular esta columna de los caminos más cortos que hay de aquí a esta columna y luego de aquí a esta columna también al revés, y se va a quedar con el mejor y pues ya es el que va a regresar, y también este va a hacer lo mismo. Entonces habría que ver si todo este trabajo que se está haciendo, hay que hacer el cálculo que también es lo que sigue, si sigue sin incrementar el tamaño de la memoria, pero pues ya vimos que no, o sea, porque yo para calcular pues ocupé la memoria, pero ya la puedo desechar, o sea, una vez que ya tengo esto, pues ya lo puedo desechar, y cuando hago estas llamadas recursivas, pues ya va a utilizar, para hacer, por ejemplo, el inicio de esta llamada recursiva, que es para calcular esto, también va a utilizar memoria lineal, y ya cuando encuentre el va a llamar después de manera recursiva a estos dos, y si encuentra el de acá, va a mandar a llamar de manera recursiva a estos dos, y pues ya al final van a salir todos los nodos que forman el camino para llegar del 0,0 al m, n. Pero bueno, vamos a seguirle con esto. O sea, esto es como que me adelanté un poco, ¿no? Porque según yo iba a seguir las diapositivas. Entonces definimos como G de I,J como ir el camino más corto de I,J a m,n. Y de nuevo, por todo lo que argumentamos, pues eso se puede calcular también con el de programación dinámica que ya habíamos visto, pero al revés. Y puedo calcular estos valores. Entonces ahora, la primera observación es que el costo del camino más corto que utiliza el nodo I,J
pues nada más es la suma del f y j por g y j, ¿no? O sea, por el camino más corto de 0 a i, j, y luego por el camino más corto de ij a mn, ¿no? Y ese es el camino más corto que utiliza i, j. Pero si yo ya quisiera el camino más corto global, pues yo lo que voy a hacer es que voy a tratar, si digo que q va a ser el índice que minimiza aquí en la columna, los elementos de la columna, o sea, para todos los renglones, para una columna fija, en este caso de n entre 2, pues el q que minimice eso, es por donde va a pasar el camino más corto, o uno de los caminos más cortos, si hay varios, que va de 0,0 a n,n. Entonces, pues el q que minimice eso, pues es el que ya va a estar definido el camino más corto. Entonces, pues ya yo puedo con ese procedimiento encontrar ese q, que fue el que minimiza por donde pasa el camino más corto, y después puedo mandar a llamar de manera recursiva pues estos dos problemas iniciales, bueno, estos dos problemas que tienen la misma estructura, ¿no? Son cadenas, nada más que esta empieza en i, j y termina en m,n, y esta empiezan en 0,0 y terminan en i, j. Entonces el algoritmo pues, regresaría a este nodo más todos los que regrese pues, las llamadas recursivas, pero todos ya en su conjunto pues van a determinar los nodos por donde pasa el camino. No sé si tengan una duda o comentario. Como les digo, no estaba tan fácil, ¿no? Por eso se los amenacé que leyeran. ¿Sí lo leyeron o tienen mucha chamba? Entonces. De otra manera, la célula puede ser llamar las versiones del camino especialmente de las espinas y que colisionen, ¿no? Sí, de hecho eso se hace en cada llamada recursiva, o sea, se manda a llamar. No, pero este algoritmo lo que hace es encontrar la mitad y a partir de la mitad de ese IJ calcula el mínimo de ese IJ hacia 0,0 y hacia el MN. Pero lo que yo digo es, si corres el algoritmo, cada versión modificada desde 0,0 y desde MN, ya sea que colisionen y que es un resultado. No, de hecho eso es lo que se hace, o sea, lo que se hace es hacer precisamente eso, o sea, empezar desde 0,0 y se calcula todo esto, o sea, hasta llegar a esta columna. Y también al revés, o sea, se calcula el m,n hasta llegar a esta columna. Ya que se tienen los dos, ya se puede calcular el q que minimiza la suma de llegar de uno de los dos lados. Entonces, ya que se tiene ese q, ya es cuando se hacen las llamadas recursivas, ahora para esta zona y para esta zona. Entonces sí se hacen hasta que colisionen, eso es para ver cuál es el que va a estar en la solución, y ya después se llama mandar recursivo, pero de hecho ahí también se va a hacer esa colisión, o sea, se va a empezar desde aquí hasta la mitad ahora de estos, y desde aquí hasta la mitad de estos se va a escoger cuál es el que minimiza, y ese es el siguiente que va a estar en la solución, y lo mismo para el otro. Entonces ahora si quisiéramos calcular, por ejemplo aquí dice así que si quisiéramos directamente calcular el tiempo de ejecución y la memoria que tiene este algoritmo, pues veríamos que por ejemplo el tiempo de ejecución sería m por n log de n, o sea, pareciera que estamos perdiendo log de n en este proceso. ¿Y por qué parece? Aquí creo que ya lo van a hacer después con la inducción. Bueno, sí, entonces aquí, por ejemplo, ¿por qué? Bueno, sí. O sea, ¿por qué parece, si hacemos un análisis, digamos, no tan tight, que ya más o menos aquí viene haciendo en unas cuantas líneas, qué es lo que estamos haciendo en estas llamadas recursivas? O sea, ya lo pusimos, ¿no? Y de hecho aquí ya viene también mismo. O sea, lo que hacemos cuando vamos a resolver un problema de longitud, cuando la primera cadena es de longitud m y la segunda cadena de longitud n, lo que dijimos es que para las n's, o sea, para las y's, vamos a partir a la mitad, ¿no? Nos vamos a agarrar la columna de la mitad. Y para hacer eso, pues vamos a gastar tiempo que es m más n, porque una de las cascadas toma tiempo m por n, que de hecho es m por n entre 2, ¿no? O sea, es m por n entre 2, pero de nuevo asintóticamente es m por n.
y la otra cascada también es m por n. Entonces por eso el trabajo que hace es m por n. Y después manda a llamar a dos llamadas recursivas, pero donde la m sigue siendo del mismo tamaño, pero la n sí se redujo a n entre 2. Entonces aquí podremos, o sea, aquí ya nos dicen de entrada que si esta es nuestra recurrencia, pues entonces el trabajo que se va a tomar es de m por n por log n. Pero también es algo que ya hemos visto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando empezamos en este árbol, o sea, cuando teníamos este árbol de trabajo, o sea, ya habíamos dicho que por ejemplo, para calcular pues era m por n, y digamos por una constante, que ahí son las varias llamadas que hicimos de las dos cascadas, ¿no? Pero después va a ser dos llamadas recursivas. Entonces ahora cada una de estas llamadas recursivas de nuevo va a ser va a ser de nuevo n por n, pero ahora son de la mitad del tamaño la n, pero la m no, ¿no? Entonces esto va a ser m por n entre 2, pero ahora ya son dos de esos problemas, ¿no? Y después aquí también va a generar 2 y va a generar 2. Entonces vamos a tener aquí pues 2 el nivel que tenemos por m, y los problemas también se están haciendo chiquitos a la 2 al nivel que tenemos, ¿no? Entonces en todos los niveles vamos a estar pagando m por n. Entonces nada más lo que quisiéramos ver es cuántos niveles van a haber, y pues ya es de donde sale el logaritmo, ¿no? Es el logaritmo de base 2 de n, es el número de niveles que se va a tener. Entonces por eso es que este análisis así más o menos sloppy, pues es lo que hace que sea n entre 2. Pero ahora, ¿por qué este análisis es sloppy? Porque en realidad esta m sí se está haciendo más chiquita, ¿no? O sea, aquí se ve de que ya dependiendo del Q donde quedó el elemento más corto, o sea, por donde pasa el camino más corto, también la m se reduce. O sea, por ejemplo, esto ya no juega y aquí esto ya no juega. O sea, va a ser un problema que se va a reducir de tamaño a m menos q, y el otro va a ser de tamaño q n entre 2. Entonces, pues ya con eso, o sea, si no somos sloppy, si hacemos ese análisis un poquito más detallado, también se puede ver que en realidad sí no es log n el tiempo, y pues ya es lo que viene en esta demostración. Entonces también aquí se hace inducción sobre n más m, y para calcular el tiempo de ejecución de este algoritmo recursivo, programación dinámica, ¿no? Entonces primero es m por n para calcular tanto los f's como los g's para una de las columnas y encontrar el índice q. Y después se hacen dos llamadas recursivas, una de tamaño qn entre 2 y otra de tamaño m menos qn entre 2 para las dos llamadas recursivas, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a decir es que vamos a encontrar una constante que cumpla, o sea, que cumpla con estas tres condiciones. O sea, que cumpla que el tm de n, o sea, coincida con las condiciones base y con las condiciones mn. Por ejemplo, esta de entrada pues tiene que contemplar pues, todas estas dos funciones, ¿no? Que se hacen las dos llamadas y que se van haciendo. Entonces vamos a suponer que hay una constante que cumple con estas condiciones, o sea, y la hacemos lo suficientemente grande para que esto sea y que se cumpla para independientemente de los valores de m, n y de q que se tengan aquí. Entonces vamos a suponer que tenemos ya esa c que cumple esas cosas, y vamos a demostrar por inducción que t de mn es menor o igual que 2 veces c mn. O sea, como que entonces que el tiempo nada más es m por n, ¿no? Como que ese factor logarítmico no entra. Y pues vamos a hacer inducción en la recurrencia. Entonces vamos a poner para el caso base, cuando m es igual a 2 o n es igual a 2, pues utilizamos la c que cumple esto, y pues ya es válido, ¿no? Pero para la hipótesis de inducción, pues lo que tenemos que hacer de nuevo, o sea, que tenemos que demostrar que t de m es menor o igual que 2cmn. O sea, si eso es válido para todo m, n, que su suma es menor que la del original, demostrar lo que es válido para el original, o sea, más o menos como lo hicimos en el anterior. Entonces vamos a calcular t de mn. Entonces, utilizando pues, la recurrencia de este algoritmo de divide y vencerás que resultó, pues uno era la llamada recursiva para q, de q a n entre 2,
y la otra es también de m menos q de n entre 2, ¿no? Son las dos que ya teníamos. Y ahora el tiempo que dijimos por la t, por la c que cumple esto, pues c de m con n. Pero ahora aquí qué es lo que sigue. Entonces ahora aquí qué vamos a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso en esta demostración? Pues utilizar la inducción, ¿no? O sea, aquí como q es un valor menor que m, o sea, tanto q más n entre 2 pues es menor que m más n, y también m menos q n entre 2, su suma, también es menor que m más n. Entonces aquí por hipótesis de inducción yo puedo decir que esto va a ser menor o igual que 2 veces c q por n entre 2, y este va a ser 2 veces c por mq por n entre 2, o sea, también que es menor, o sea, que es lo que está aquí, o sea, 2 veces cqn entre 2 por inducción, y que 2 veces c por m menos qn entre 2 por inducción, más c más m por n. Y ya después aquí nada más si hago la aritmética, por ejemplo aquí expando y etcétera, pues me queda que este se va con este, y que aquí queda 2 veces c m entre 2. Y pues ya me da la inducción. Aquí ya, digamos, aquí ya viene hecho, ¿no? La diapositiva ahorita como, hasta hay veces en semestres, en el primer semestre que di esto no lo di porque parecía que estaba muy difícil, pero yo siento que no está tan, o sea, sí está difícil, pero sí vale la pena verlo. Entonces, pues nada más ahorita por eso decidí darlo. Pero bueno, aquí, ¿cómo le hace uno para sacar este 2? O sea, si ya uno está intentando hacer la demostración, por ejemplo, aquí Hirschberg, cuando hizo su artículo, estaba intentando hacer la demostración, pues de dónde salió este 2. Entonces, pues él podría decir, voy a intentarlo hacerlo por inducción, pero aquí más bien le puedo llamar otra constante, le voy a llamar una constante k, y veo cómo sale el desarrollo. Entonces aquí cuando hace esto, y si aquí eran k's en vez de 2's, a lo mejor pues como pudo decir, mira, si ese k hubiera valido 2, ya funcionaba la demostración. Entonces como que es una forma de a veces con esta inducción, sobre todo con este tipo de recurrencias, es cuando primero no especificamos la constante y luego ya más o menos vemos qué puede funcionar ya que hicimos todo el desarrollo, porque la estructura de inducción pues sí es esto lo que siempre vamos a hacer, ¿no? Va a ser la recurrencia y luego para los subproblemas o para las llamadas recursivas pues vamos a utilizar inducción, entonces nos va a quedar esto y tenemos que llegar a lo que tenemos que llegar y por eso lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces pues ya resulta que o sea, está muy padre porque se puede, pues ya encontramos un algoritmo que sigue siendo en tiempo n, m,n, pero que ya es en memoria m más n. Que definitivamente, aunque es m por n, por todo este chorizo, sí es, por ejemplo, ya mínimo es 2 veces más lento que el otro, ¿no? Pero es una constante más veces que el otro. O sea, asintóticamente sigue siendo correcto, pero de nuevo, si nada más lo que interesa es calcular el valor de la distancia de edición, pues entonces utiliza el algoritmo tradicional, pero si se necesita pues también encontrar la solución, pues ya utilizamos este algoritmo de Hirschberg, ¿no? O si la entrada es muy chiquita, pues si ya no nos importa que la memoria sea m por n, pues también lo podemos hacer. Y pues ya no sé si fue más o menos rápido para la complejidad de este problema, pero bueno, es una primer pasada y está padre. No sé si tengan una pregunta o comentario. Para encontrar cuando ocurre el algoritmo de las esquinas, sería con memoria constante, ¿no? No te importa el camino, solamente te importa el valor para determinar cuál es algo más pequeño. Pues más que constante es lineal, porque si hay que calcular toda la columna, o sea, hay que calcular el valor de toda esta columna. Entonces, sí, para calcular. Me vas avanzando, te olvidas del anterior. Ajá. Sí, o sea, te olvidas del anterior, pero siempre usas un arreglo. O sea, la memoria siempre es lineal, o sea, más que constante es lineal. O sea, es lineal porque utilizas todo este arreglo. O sea, utilizas dos veces el tamaño de este arreglo. Y yo creo que hasta por eso aquí pusieron esa implementación de manera explícita. O sea, que es un arreglo, o sea, son 2 veces el arreglo. O sea, es para 0 y para 1. Pero pues esto sigue siendo lineal, ¿no? Porque son 2 veces a 2 es constante y sigue siendo un lineal.
Pero ahí no te interesa el camino, solamente te interesa el valor para determinar la Q. Sí. Y una vez ya la Q determinada, ahora sí corres el algoritmo para encontrar la solución. Sí, o sea, una vez ya que encontraste la Q, ya puedes desechar todo esto y ya tienes, o sea, ya tienes que un nodo, o sea, ya tienes que un nodo de la solución va a ser Q n entre 2. O sea, ya es tu primer nodo el que encontraste. Y después las otras llamadas recursivas te van a dar los siguientes nodos.